esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Gabriela Castellanos, coautora del libro Identidad, Cultura y Política, Perspectivas Conceptuales, Miradas Empíricas. Bienvenidos. Profesora, ¿de dónde surge la idea de desarrollar este trabajo? A partir de una serie de seminarios donde invitábamos personas de la Universidad del Valle, de fuera de la Universidad del Valle, de fuera del país, se desarrollaron una serie de diálogos que dieron pie a la escritura de varios artículos y posteriormente esos artículos fueron enriquecidos con otros que fuimos también compilando. ¿Qué denota el concepto de identidad? El concepto de identidad tiene que ver con una idea muy vieja de que uno es quien es. En el pasado, identidad se equiparaba con la fórmula matemática A igual A. Yo soy quien soy. Sin embargo, con los desarrollos de los últimos tiempos, el concepto de identidad se ha venido cuestionando de tal manera que hoy, cuando más se habla de identidad, cuando el concepto adquiere mayor vigencia, es el momento en que está más desconstruido, por así decirlo. Es decir, estamos en un momento en que no hay la certidumbre sobre quiénes somos, sino la idea de que quiénes somos es un proceso de constante evolución, un proceso dinámico, fluido, que nunca termina, nunca acabamos de ser de una manera, sino que siempre nos estamos modificando en el tiempo. Y la idea de identidad ya no obedece a esa fórmula rígida, aparentemente estática y aparentemente concluyente. ¿Qué significa que una persona tenga identidad? Hoy lo vemos como un proceso en que la persona está postulando de sí misma una serie de cualidades. Es decir, tener una identidad es poner en juego en determinados contextos una serie de posiciones, decir ciertas cosas, actuar de cierta manera. Es decir, tener una identidad es poner en juego un repertorio de actitudes, de palabras, de actos, de gestos, de modos de actuar. En ese sentido, ¿cómo se construye la identidad a partir de los otros? Precisamente la identidad nunca podría existir en este concepto nuevo de identidad si no es por la interacción con los otros, ¿sí? Nadie construye su identidad solo, sino precisamente en un diálogo perenne con otros y en contraste con las identidades de los otros, de quienes nos rodean. ¿Cómo se construye una identidad colectiva? Una identidad colectiva es esa identidad compartida por un grupo que de alguna manera se crea la ficción, la fantasía de que compartimos algo. ¿Por qué lo digo como una ficción o una fantasía? Porque realmente la construcción de lo que somos con frecuencia es algo que tenemos que inventarnos. Existen algunos tipos de identidades que son más cohesivas, que comparten mucho más elementos, un solo lenguaje, una serie de usos y costumbres, pero existen también muchas identidades donde el proceso no es tan fácil, donde tenemos que inventarnos qué es lo que nos es común, qué es lo que nos une. ¿Desde qué perspectivas se ha estudiado la identidad? En primer lugar, desde la filosofía y desde la lógica, y posteriormente ha habido en una ciencia más moderna que es la antropología, que ha estudiado la identidad de distintas culturas. Hoy en día es un concepto importante que se maneja en la teoría política, o sea, en esa rama de la filosofía que se ocupa de la política.
¿Por qué? Porque hay una serie de desarrollos políticos muy importantes en los cuales hay una serie de grupos que ven su lucha política, ven su accionar político a partir de quiénes son, es decir, a partir de su identidad. Y por eso se hace necesario estudiar ese fenómeno, estudiar filosóficamente qué es eso que sucede cuando un grupo dice nosotros luchamos porque somos mujeres, o luchamos porque compartimos una raza, entre comillas. Lo pongo entre comillas porque eso de la raza no es un concepto científico, sino que es un concepto cultural. La cultura nos enseña a notar ciertos rasgos y creer que esos rasgos definen al individuo, ¿no? Pero todos esos grupos están luchando a partir de quienes ellos son. Entonces se hace necesario conceptualizar esos procesos, analizarlos, repensarlos a partir de estas nuevas realidades. ¿Cómo la globalización influye en la transformación de la identidad? ¿Opera en detrimento de esta? Bueno, la globalización es un proceso que entra inmediatamente en contraposición con la resistencia a ella. La globalización es un proceso en el cual económicamente grandes conglomerados llamados multinacionales están operando en formas nuevas, donde ya el capital no existe con una base nacional, sino que se globaliza. Y para que el consumo pueda ser más eficiente y que estas multinacionales obtengan mayores rendimientos, se trata de homogeneizar a las personas. A eso se opone una tendencia contraria, que es lo que algunos analistas han llamado la yihad, o sea, la retribalización, reconstruir tribalmente mediante la violencia, ¿sí?, una identidad más localizada, que puede ser nacional o puede ser regional o puede ser religiosa, etcétera, ¿no? De manera que la globalización es un proceso muy importante en relación con la identidad, pero también ha producido una explosión de formas de resistencia a ella. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Se ha trabajado mucho el tema de la identidad. ¿Qué hace diferente este trabajo? Este libro de Identidad, Cultura y Política es distinto en la medida en que existe ese anhelo interdisciplinar y esa aspiración y ese trabajo interdisciplinar, ¿no? A no mirar el problema de la identidad solo desde el aspecto de la cultura como una cuestión antropológica, ni solo desde el aspecto de la política como un proceso de lucha de distintos grupos, ¿sí? y como de comprensión conceptual de qué hay detrás de esas luchas, sino mirarlo simultáneamente en diálogo entre cultura y política. Por eso se llama así, identidad, cultura y política. Yo diría que es la interdisciplinariedad lo que hace este libro único, lo que le da su personalidad como libro. ¿Cómo se relaciona el concepto de identidad con ideas como clase o como género? Sí, la identidad es una abstracción, un concepto, y esos otros conceptos son muy importantes porque no es posible tener una identidad con base en un solo parámetro. O sea, los individuos siempre están ubicados en distintos puntos en relación con distintos ejes identitarios. Entonces, a pesar de que algunas mujeres puedan decir, en el pasado lo decían algunas feministas, no, todas las mujeres tenemos la misma experiencia porque todas menstruamos, todas tenemos la posibilidad de ser madres y tenemos que decidir si serlo o no serlo, todas llegamos a la menopausia. Bueno, tenemos una serie de experiencias que no son comunes como mujeres, pero evidentemente no es lo mismo ser mujer de un estrato que de otro, ser mujer negra que blanca, ser mujer de la ciudad o del campo, en un país o en otro, ¿sí? Entonces, clase, raza, entre comillas, etnia, religión, género, todos son ejes identitarios que se entrecruzan y que de distintas maneras son adoptados por los individuos, porque el hecho de que yo tenga distintas posiciones en relación con esos ejes identitarios no quiere decir que necesariamente a mí me vaya a interesar plantearme que cada uno de esos ejes es importante para mí. Yo puedo ser mujer y acordarme de eso pocas veces en mi vida, pensar que es mucho más importante para mí el ser colombiana o el ser ingeniera o el ser X. O sea que esas posiciones en esos ejes identitarios también son asumidos de distintas maneras en relación con esas identidades colectivas. Profesora, háblenos por favor de algunos de los capítulos que componen este libro. Claro, el libro tiene 12 capítulos, además de una introducción. Cada uno de esos capítulos es una mirada al problema de la identidad o al concepto de identidad, donde se trata de establecer diálogos
entre la visión antropológica y cultural de la identidad y la visión política y teórica de la identidad. Y esto se hace desde diversas disciplinas. Hay antropólogos allí como Gilberto Jiménez, hay filósofos como Delfín Grueso, está Eduardo Restrepo, hay personas que trabajan el problema de la identidad desde la literatura, como María Antonieta Gómez, sociólogas, antropólogas, como la misma María Ángela Rodríguez, que trabaja el problema de la transnacionalidad. Está el trabajo de Jesús Martín Barbero sobre estas nuevas comunidades transnacionales, ¿sí? La relación entre lo global y lo local. Profesora, ¿qué es el eco de fantasía? Bueno, el eco de fantasía es un concepto acuñado por John Scott que yo comparto y que aplico en algunos de los análisis que realizo. El capítulo que yo escribí, aparte de la introducción, se relaciona con este concepto. La idea del eco de fantasía es que fantaseamos que tenemos algo en común en estas luchas identitarias. Entonces, las mujeres de una época que viven un contexto distinto, de alguna manera crean la ficción de que tienen algo en común con aquellas mujeres de hace un siglo que luchaban por el voto, ¿sí? Y eso se llama un eco de fantasía porque es un eco de esa lucha anterior, pero es un eco que estamos fantaseando. Y al mismo tiempo es una fantasía a la cual otros y otras le hacen eco. Entonces, en ese doble sentido, la construcción de una identidad para una lucha política como la lucha feminista es un eco de fantasía. ¿Por qué cree que a partir de la posmodernidad se le empezó a dar tanto valor al concepto de identidad? Precisamente porque entra en crisis la idea de que hay un gran metarrelato que puede darle sentido a todo, ¿sí? En el pasado existían visiones, por ejemplo, de Hegel. Hegel es un filósofo que ve toda la historia como el proceso mediante el cual el espíritu logra la autoconciencia, se hace consciente de sí mismo y así logra la libertad, así llega a ser libre. Entonces se podía entender la historia entera, y Hegel lo hace en su trabajo sobre la historia, ver desde los sumerios y los egipcios hasta el siglo XIX en el cual él vivió una evolución. Es decir, una manera de entender toda la historia como un solo relato. Otro ejemplo es el de Marx, que también hizo lo mismo, entender toda la historia como la lucha de clases. En un momento los esclavos contra los amos, en otro momento los siervos contra los aristócratas, en otro momento los proletarios contra los burgueses. Pero entender toda la historia como esa sola lucha. Esa idea de que podemos interpretar toda la realidad con base en un gran macro relato es lo que el postestructuralismo de alguna manera cuestiona y pone en crisis. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Gabriela Castellano es una profesora de la Universidad del Valle, que es poeta, novelista, feminista. Yo nací en Santiago de Cuba, viví allí hasta los 15 años. La infancia fue un poco dura porque fue toda la época de primero la dictadura, luego la guerra contra la dictadura, o sea, la Revolución Cubana. Entonces, pues fue una infancia en que se padecía mucho temor. Primero, había un gran temor a hablar. Todo el mundo hablaba en contra de Batista, pero no se atrevía a hablar abiertamente. Había mucho temor de que podían coger preso a alguien simplemente por haber hecho un comentario en contra del régimen. Y ese temor llega a influir en todas las personas en una familia, ¿no? Inclusive a los niños. Llegó un momento en que ponían bombas, el movimiento M26, 26 de julio, ponían bombas. Realmente nunca hubo muertos por las bombas, lo ponían en sitios y en momentos en que no afectaba a nadie, pero la gente empezó a no salir. Llegó un momento en que no íbamos a ninguna parte de noche. Los edificios alrededor de la casa donde yo vivía estaban ocupados por los soldados de Batista y el movimiento 26 de julio, los rebeldes, salían de noche y disparaban contra ellos y en torno a mi edificio zumbaban las balas toda la noche. Muchas noches dormimos en el piso con miedo cuando podíamos dormir. A los 15 me fui para Estados Unidos y viví allá 9 años. Pero cuando terminé la maestría, nunca me sentí en Estados Unidos realmente a gusto. Y tenía una hermana que era profesora acá y ella me dijo que por qué no iba y vivía con ella. Entonces vine acá, vine a Santiago de Cali, me enamoré de Santiago de Cali. De Cali
me encantó el clima, me encantó la gente, me encantó todo el paisaje urbano, parecido a Santiago de Cuba en ciertos lugares. Me encantó la proximidad de las montañas. Yo llegué a trabajar con la iglesia y a trabajar en un centro parroquial y a ser profesora de un colegio que ya no existe, que se llama el Colegio Universitario del Sagrado Corazón. Pero algún tiempo después tuve algunos problemas con los obispos, que el obispo de Santiago de Cali consideró que el trabajo que nosotros hacíamos era un trabajo subversivo, pues lo único que hacíamos era tratar de que, utilizando el método de Paulo Freire, las personas de bajos recursos tomaran una actitud de cambio social, ¿no? Y nos echaron a los curas, a las trabajadoras sociales, a mí, a mi hermana. Entonces, poco tiempo después entré a trabajar como profesora de idiomas a la Universidad del Valle. Mis proyectos incluyen una novela que se llama Jalisco muere en Cali, que es sobre los hechos del 26 de febrero de 1971, cuando los estudiantes se tomaron la Universidad del Valle, el ejército, entonces se toma a su vez la universidad y hay una pedrea y unos motines en los cuales muere un estudiante llamado en Jalisco.